Hoy en Revista Poder tenemos el privilegio de estar con un invitado muy especial, Enrique Peñalosa Londoño, quien después de haber sido alcalde de Bogotá, después de haber tenido una amplia trayectoria en el sector político, hoy se presenta como candidato a la presidencia de Colombia. En esta entrevista vamos a explorar sus propuestas, su visión sobre los desafíos que enfrentará Colombia y que está enfrentando actualmente el país, y el rol de la política en estos tiempos de grandes transformaciones. Doctor Peñalosa, Hola, muchas Laura. gracias por aceptar la entrevista aquí en Revista Poder. Muchas gracias. Bueno, doctor, aquí antes de dar inicio a esta entrevista, usted me estaba comentando de un hecho muy importante que pasa hoy referente a su precandidatura a la presidencia de Colombia. Cuéntanos, por favor. A mi candidatura y a la de muchos, porque estamos haciendo un grupo para unirnos todos los que compartimos unos principios fundamentales de que creemos en la seguridad, la economía de mercado. Estamos además en desacuerdo con lo que está pasando en Colombia hoy. Entonces, estas cosas que se han venido avanzando, pero hoy hay una reunión importante de partidos. Hay unos partidos que idealmente van a organizar un proceso de selección de candidatos. Los partidos van a servir más que nada como cascarón legal para el proceso, en donde se inscriben unos candidatos para participar en esto. Hay unas encuestas en noviembre y los que pasen de ahí, es decir, puede haber en este proceso en estos 10, 15, 20, y los que pasen, deben pasar solo 5 a una consulta. Entonces los partidos esos son Liberal, Conservador, Cambio Radical, la U, los partidos de ALMA, que incluyen a Colombia Justa, Libre, a Liga. Que hablan. Exactamente, pues sí, es que no es tanto interpartidista, porque al revés, todos los partidos van a estar unidos. Los partidos van a unirse como un cascarón, y también la idea es que también entre Centro Democrático y que todos estemos juntos, todos, así vamos a ganar en la primera vuelta. Muy bien. Teniendo en cuenta eso que nos acabas de decir, cuando uno mira cómo lo ubican a usted en el panorama político, vemos que lo ubican como un candidato de derecha. Y puede haber algunas similitudes entre Peñalosa y Vicky Dávila, o Peñalosa y Paloma Valencia, pero cuando uno va a profundidad a escuchar cómo se expresa Enrique Peñalosa frente a ciertos temas, uno ve también unas ideas progresistas. Pero la pregunta realmente es, ¿cuál es la ideología que representa verdaderamente Enrique Peñalosa? Yo creo que ahora más que ideología necesitamos gerencia, lo práctico, para lograr 3 cosas: que la gente gane más plata, que no quieran irse de Colombia, que haya seguridad y que haya más igualdad. Entonces, es decir, que acabemos con la pobreza. Y sobre eso, lo que yo diría es que en términos de cómo logramos que el país se vuelva más rico y la gente gane más plata, que es lo más importante, eso ya está inventado. En el mundo el comunismo fracasó. Cuando China era comunista, cuando Rusia era comunista, cuando Alemania del Este era comunista, cuando Europa del Este eran comunistas, fue un fracaso. Entonces, cuando se volvieron a un sistema capitalista de economía de mercado, pues despegaron, y China va volando hoy, y Alemania del Este también ya se incorporó. Entonces yo sí creo que eso ya está inventado, aunque hay personas como Petro y otros que todavía creen que el Estado debe ser dueño de todo, de la mayor parte de las cosas. Yo creo que el Estado es ineficiente. Una empresa pública aquí, las empresas públicas, con muy pocas excepciones como EPM, han sido un desastre, llenas de recomendados políticos, de sindicatos abusivos, han hecho desastres como lo que hubo en Colpuertos, como lo que ha habido. Entonces, claramente, yo sí creo que
debemos tener claro que la única manera de lograr que haya más riqueza, que produzcamos más, que la gente gane más, es con más inversión privada. Segundo, creo en la seguridad. Obviamente, la vida civilizada y la inversión requiere que haya seguridad, y tanto la reconquista de Colombia como... pero también creo en el tema de la igualdad. Ahí donde sí, a mí sí, yo he tomado muchas decisiones en mi vida que buscan es que haya más igualdad, incluso llegar a expropiar remuneradamente un club privado o una parte de un club para hacer un parque público, o quitarle espacio, sí, o quitarle espacio a los carros particulares para darle prioridad al transporte público con Transmilenio, y lograr que así el transporte público fuera por primera vez mucho más rápido que el privado, o quitar los carros de las aceras para hacer respetar a los peatones, o hacer ciclorrutas, hasta inventar la palabra ciclorruta de nuevo para recordar que un ciudadano en una bicicleta de 200.000 pesos tiene derecho al mismo espacio en la vía que el que va en un carro de 200 millones de pesos. Entonces, a mí sí me interesa la igualdad, darle prioridad máxima, mejorar la vida de los ciudadanos de menores ingresos, y lo hicimos legalizando barrios. Yo legalicé 20 veces más barrios informales que Petro, haciendo colegios en los sectores populares, haciendo parques, haciendo alcantarillados, dándole la prioridad máxima. Entonces, a mí el tema en ese sentido, a mí sí me obsesiona una sociedad más igualitaria, más justa, en donde a todo el mundo se lo respete, y que todos los niños de todo el mundo tengan las mismas posibilidades de ser felices, de tomar clases de música o de hacer deporte, independientemente de que sean los hijos del más pobre o del más rico de la sociedad. Doctor Peñalosa, hace algunos meses yo lo escuchaba a usted en una convención en la cual participó como precandidato, en la que usted decía que usted era privilegiado al ser el único que podía decir que usted ya había solucionado muchos problemas que quedaron del entonces alcalde Gustavo Petro. Sí. Entonces, allí quiero preguntarle, ¿qué tiene Enrique Peñalosa que lo diferencia de esos otros candidatos en los cuales usted va a entrar a competir también para ser el candidato de esa gran unidad de partidos que va a haber? Bueno, eso sí es cierto, y hay dos preguntas ahí. La primera es que sí, yo sucedí a Petro y arreglé un montón de desastres que él dejó. Él dejó, por ejemplo, no había renovado la flota de Transmilenio, entonces había buses con más de 1 millón de kilómetros. Nos tocó hacer una licitación a la carrera para lograr poner a funcionar el sistema. Dejó el sistema de SIP totalmente quebrado, casi que Bogotá se queda sin transporte. Dejó un desastre con el tema de las basuras. Dejó la salud. La gente tenía que, por ejemplo, levantarse a la 1 de la mañana, hacer fila, no para que le dieran cita, sino para pedir una cita, que de pronto ni le dan los hospitales, tanto que gente se levantaba, cogía puesto en la cola y vendía el puesto. Unas invasiones en la LO, en la autopista longitudinal de Occidente, que él prácticamente organizó. Entonces nosotros sí recuperamos, sacamos todos esos invasores, que nos costó un montón de esfuerzo y de plata. Nosotros arreglamos la salud, arreglamos Capital Salud, que la había dejado quebrada. Hicimos todo un sistema de call center y más para pedir las citas. En fin, hicimos unos super hospitales. Entonces, entonces yo sí, en muchísimos aspectos arreglamos los desastres que dejó Petro, pero además de eso, usted me dice qué ventajas tiene. Bueno, yo le diría que yo tengo algo que me diferencia. Los políticos son muy buenos para hablar, generalmente. Yo no mucho. Pero aquí estamos. Pero ¿quién ha hecho? ¿Quién ha hecho? ¿No? Entonces, yo sí, por ejemplo, hice proyectos de vivienda para más de 500.000 personas, más que una Manizales. Vivienda social con el mejor urbanismo en Colombia. Hice, por ejemplo, los sistemas de transporte masivo y contraté el Metro de Bogotá, ni hablar de las vías que hicimos por todos lados, más de 70 colegios, las grandes bibliotecas de Bogotá, los centros culturales, hospitales, mejoramiento de barrios. Pero además de eso, hablemos de algo muy necesario ahora, ¿no? Y es de la seguridad, ¿no? Yo le enfrenté a los grupos armados criminales
que dominaban unas partes enormes del centro de Bogotá, a 2 cuadras de la casa de Nariño donde no entra la policía. Y nosotros demolimos, no, nos enfrentamos, lo sacamos con el cartucho, el Bronx, demolimos más de 1.200 edificaciones, más de 32 hectáreas, donde hicimos un superparque, una escena, etc. Entonces yo diría, en todas las áreas, creo que lo importante es que yo he demostrado, no he hablado, porque prometer cualquiera puede, he demostrado que hago equipos con gente excelente y producimos resultados que le mejoran de verdad la vida a la gente y que construyen igualdad. Entonces, a propósito de eso que usted mencionaba, de que un poco le va bien hablando, pero sí muy bien haciendo, quería referirme a un tema muy específico, y es que durante su alcaldía muchas personas quizás lo consideraron políticamente incorrecto, debido a la forma tan directa y sin filtro en que muchas veces abordaba diferentes temas. Aquí me acuerdo de un impasse, quizás un poco descontextualizado también, porque no tiene que ver en sí todo la entrevista o lo que se dice del tema de Soacha. Pero aquí, además de que su lema era impopular, pero eficiente, que reflejaba en cierto modo esa dinámica de que no le iba tan bien hablando, pero sí haciendo. Aquí lo que quiero preguntarles es que ¿usted considera que esa espontaneidad, esa forma tan genuina de expresarse, puede ser una virtud o un defecto? Teniendo en cuenta que hoy en día los candidatos cuentan con asesores que manejan el tema del discurso, que la asesoran, ¿usted considera que escucha esas recomendaciones? Lo que pasa es lo siguiente. Primero, el tema de Soacha sí es completamente descontextualizado, porque al revés, yo era el único que estaba diciendo que había que ayudarle a Soacha. Lo que yo estaba diciendo, ¿no?, es que fiscalmente, en términos fiscales, Soacha era el hueso, porque no tenía muchas necesidades sociales y no tenía recursos. En cambio, hay otro poco de municipios que tienen mucha carne, ¿no?, tienen unos recursos, una gente muy rica viviendo ahí, y no tienen pobres, ¿no?, como Sopó, como Cajicá, Chía, incluso Chía, pero sobre todo algunos como Sopó y, por ejemplo, Cota tiene los ingresos fiscales más altos de Colombia. Entonces lo que yo decía, es urgente que se haga, era un evento muy académico, usted debía crear una gran ciudad en donde estuvieran todos estos municipios, para que de los sectores más ricos se le transfirieran recursos a Soacha, que era el más pobre. Lo mismo que pasó cuando Bogotá en el 57 se unió, se fusionó como 7 municipios, eran varios, era Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme. Entonces, hoy, gracias a esa fusión, la parte rica de Bogotá, lo que Bogotá es una máquina de transferir dinero de las zonas ricas a las pobres. En las zonas ricas la gente paga muchos impuestos y se invierten en las zonas más pobres. Eso es democracia en funcionamiento. Es lo que pasa en Colombia también, aunque no lo quieran reconocer los petristas, porque todas las carreteras rurales, los colegios que hay en el campo, etcétera, todo no se ha hecho, obviamente no se paga con los impuestos que pagan esos municipios, que obviamente es mínimo o nada. Al revés, la mayoría de los municipios en Colombia ni siquiera generan impuestos para pagar la administración. Todos funciones con las transferencias de las zonas más ricas de Colombia, porque estamos en una democracia. De las zonas más ricas hay que generar recursos para hacer las carreteras en las zonas rurales, llevar la electrificación rural, llevar el internet, llevar excelentes colegios, en fin. Entonces, la otra parte ahora le preguntaba que si usted está dispuesto... lo impopular, ya me acuerdo del que decir. Ese es un tema. Claro, ese me parece muy importante, pero es que ese cuento de Soacha lo puedes cortar si quieres después, pero el punto es que yo diría que otra cosa es que puedo decir que es muy distinta de mí, es que yo he hecho cosas que sinceramente
dudo que otros hubieran hecho. Dudo que otros hubieran hecho. Es que es muy fácil hablar. Hay cosas que parecen imposibles antes de hacerlas. Imposibles. Y claro, cuando se hacen, parecen facilísimos, ¿no? La manera más fácil es, por ejemplo, tú eres muy joven y no te alcanzas a imaginar lo que era el transporte informal en Bogotá. No había transporte, sino eran un montón, eran decenas de miles de buses, cada uno de propietarios individuales, a veces incluso de varios propietarios, un solo bus, o a veces 5 buses de algún propietario, y entonces era lo que llaman la guerra del centavo, era un caos total. La gente andaba colgada de las puertas, los buses iban a reventar, no se movían porque era un trancón terrible, era espantoso, era algo casi que es imposible de imaginar hoy que eso fuera posible y que existiera, ¿no? Pero tenían un poder político inmenso, inmenso, esos transportadores, ¿no? Entonces, porque paraban la ciudad y paraban el país, porque tenían sus amigos en otras ciudades de Colombia también, entonces cuando querían paraban el país. Cuando yo estaba haciendo Transmilenio y me empezaron a armar paros y demás, el presidente Pastrana me llamaba a mí a mi casa todos los días, no, arregle. No hay, felizmente los alcaldes tenemos mucha autonomía en Colombia, yo dije, no hay ninguna posibilidad. Y sobre todo el de Bogotá. Sí, no hay ninguna posibilidad, no, lo mismo que todos los demás. No hay ninguna posibilidad, presidente, que yo voy a ceder cuando es esto. Entonces nadie se hubiera imaginado, entonces lo que yo digo, nos tocó pelear con los de carro, que les íbamos a quitar espacio a los carros, eso es también algo inimaginable, en el mundo eso prácticamente no existía en ninguna parte. Entonces, quitarle espacio a los carros, sacar a los carros para dárselo al transporte público. Entonces yo lo que diría, de nuevo, yo dudo que haya un político hoy que yo vea que hubiera sido capaz de hacer eso. No veo, es que eso era una pelea muy brava. Por ejemplo, haber tumbado el Bronx y el Cartucho, ¿no? ¿Por qué pasaron 70 años donde había una república independiente del crimen a 2 cuadras cortas de la casa de Nariño, de la Plaza de Bolívar? Y ningún presidente, ningún alcalde se había atrevido a hacer nada. ¿Por qué ninguno se atrevió? ¿No? Entonces hay una cantidad de peleas muy duras, ¿no? Hasta cosas tan simples como por ejemplo lo que hicimos, la compra, la expropiación remunerada de los campos deportivos del club del country, donde hay gente muy poderosa. ¿Qué otro alcalde en la historia se hubiera atrevido a hacer eso? ¿Por qué nadie lo hizo? Entonces, cuando tú me preguntas que si yo hago, lo que pasa es que hay veces, yo porque hizo tantas, cuando yo llegué a la alcaldía... O sea, que lo consideras virtud. No había prácticamente no hay ninguna acera que tú veas hoy en Colombia, yo podría casi que apostar que no hay una buena acera hoy en Colombia, o muy poquitas, que existieran antes de Peñalosa 1. Solo había, o no se hacían con acera, por la avenida... La Boyacá, la 68, la avenida El Dorado, no tenía aceras, 0, era tierra ahí, no había nada, o eran parqueaderos. Entonces, la pelea tan gigantesca, entonces lo que estoy tratando de decir es que muchas veces un gobernante, demasiados políticos, lo que quieren es ser reinas de la simpatía, ¿no? Que los amen. Yo lo que quiero que muchas de las cosas que hay que hacer en el gobierno son impopulares. Y son difíciles, y hay que dar unas peleas tremendas, que muchas veces después la gente queda muy agradecida, ¿no? Queda muy agradecida, ay, menos mal que hizo eso, pero fue una pelea terrible, fue una pelea, yo tenía el pelo negro en otras épocas, una pelea durísima, quitarlos, parece que suena facilísimo, quitar los carros de las aceras. No, me imagino. No, facilísimo, eso era, y además era pelear con el 10% más poderoso de la población, para hacer respetar a los ciudadanos de menores recursos, los peatones, los que caminan. Entonces, yo diría que a veces sí es necesario decir cosas duras, porque hay unas peleas durísimas que yo, por ejemplo, creé unos colegios administrados por unos colegios públicos en los sectores más pobres de la ciudad, administrados por los mejores colegios privados de Bogotá y la Universidad de los Andes, que tienen unos resultados extraordinarios, asombrosos, en estrato 1 y 2, y tienen resultados equivalentes a los de los colegios privados de estratos 5 y 6. Una revolución. Entonces, pero los 35 colegios que hay hoy de concesión en Bogotá, o que ahora se llaman por administración, los 35 fueron construidos y concesionados por Enrique Peñalosa. ¿Por qué? Porque eso implicaba una pelea feroz con FECODE. Y que FECODE todavía, eso tiene un costo, cuesta sangre. Todavía me calumnian de que es que quiero privatizar la educación y demás, pero entonces
Yo lo que sí creo es que para mejorarle la vida a esos niños, si yo hubiera hecho lo que era cómodo, si yo hubiera hecho lo que era fácil y cómodo y no hubiera peleado, pues los carros se seguirían en las aceras en Bogotá y en buena parte de Colombia. Si hubiera hecho lo que era cómodo, posiblemente no hubiera ciclorrutas en Colombia, ¿no? Si hubiera hecho lo que era cómodo, los buses seguirían siendo ese caos loco donde la gente iría irrespetada, botaba a una señora con 4 niños en la mitad de la calle. Si yo hubiera hecho lo que era cómodo, las decenas de miles de niños que se han graduado de esos colegios y les ha cambiado la vida, pues no se la habría cambiado, porque para los otros alcaldes lo más fácil era, pues, no pelear, sino hacer lo que se venía haciendo. Lo políticamente correcto. Lo que es políticamente fácil. Doctor Peñalosa, entonces, debido a eso que usted nos comenta, ¿qué tan bueno es usted escuchando a sus asesores en cuanto a la forma de manejar el discurso? ¿Usted considera que eso es su virtud o su desventaja? No, yo tengo que mejorar, obvio, y siempre tendré que mejorar. Claro que ya, como dicen, loro viejo no aprende a hablar. pero lo que es que yo creo que hay dos cosas distintas. Una es que hay que aprender a decir las cosas y hay que tratar de explicar bien y de persuadir y demás. Y obviamente estamos en una democracia. Y obviamente hay gente que me ha apoyado, ¿no? Finalmente he sido 2 veces elegido al segundo cargo más importante por elección en Colombia. Entonces, alguien me ha apoyado, no es que sea totalmente políticamente incorrecto. Por supuesto. Pero lo que es cierto, lo que yo simplemente enfatizo, yo sí creo que tengo que aprender a explicar mejor, estoy de acuerdo, lo tengo que hacer y acepto muchas recomendaciones y me hacen cambiar la manera de expresarme todo el tiempo. Aquí está mi gerente de campaña, que no lo mostramos en cámara, pero que me regaña todo el tiempo, no solo. Entonces, y yo hago caso. Todo el mundo me dice qué es lo que hay que decir mejor, mi esposa, mi hijo, todo el mundo. Entonces, pero lo que estoy diciendo también es lo siguiente, que hay veces los gobernantes tenemos que tomar decisiones impopulares, duras. Y por ejemplo, que cuando yo estaba en el gobierno nunca me ha preocupado si es que yo voy a hacer algo impopular, porque de pronto es que quería ser presidente después o algo así. No, yo hacía lo que considera que era. Yo toda mi vida he soñado, me he preparado, porque tengo un sueño. A mí no me interesa ser presidente, o no me interesaba ser alcalde. Me interesa hacer. Yo tengo un sueño de lo que creo que debe hacerse. Obviamente porque yo estoy equivocado. Y obviamente busco que me den consejos los mejores y cambio de opinión 1000 veces, con base en las recomendaciones. Pero hay veces en que hay que, en el gobierno, para sacar adelante las cosas, hay que tomar decisiones que son impopulares, arriesgadas, costosas en términos de imagen. En términos de imagen y de política. Sí, exacto, en términos de popularidad. Doctor, usted se ha hecho su vida política acá en Bogotá. Y si bien Bogotá es una capital que acoge a diferentes personas, donde confluyen diferentes personas del país, las realidades que enfrenta Bogotá son totalmente diferentes a las que vive hoy esa Colombia profunda que le llaman, esa realidad de los territorios. Por ejemplo, en Bogotá no se vive el conflicto tan fuerte que hay en el Catatumbo, ni la pobreza que hay en el Chocó, ni tampoco esas diferencias culturales que hay en La Guajira. Entonces, como una persona que ha centrado su vida su vida política acá en Bogotá y que ha estado poco inmerso, pues poco inmerso en el territorio, de conocer esas realidades tan complejas que allí se viven, ¿qué garantías puede ofrecer usted a esos colombianos que están fuera de la capital para darles también solución, así como en algún momento lo hizo aquí en Bogotá? Bueno, ese es un buen cuento, porque todos los candidatos son de alguna parte. Entonces uno podría decirle, es que Sergio Fajardo no sabe nada de Colombia porque es de Medellín, ¿no? Lo que pasa es que él se ha hecho ¿Se ha hecho qué? Una carrera por la presidencia en diferentes oportunidades. Yo también, al revés. Sí, claro. Al revés, yo sí fui congresista, él no.
Congresista por Bogotá, Cundinamarca, pero bueno, es que los congresistas son de alguna parte, Claro. ¿no? Entonces, no, uno podría decir exactamente lo mismo de cualquier candidato, o cualquier otro, yo no sé, Roy Barreras, uno puede decir, no, es que Roy Barreras es del Valle, ¿no? Yo puedo decir que, ahora bien, a mí me apasiona, por ejemplo, el Pacífico, ya que menciona el Pacífico, yo he estado, en los últimos meses, incluso antes de pensar en ser candidato, yo colaboro con un amigo que es el director de una fundación que se llama Colombia Color. Y yo he ido a trabajar, por ejemplo, a Turbo, en Antioquia, a Quibdó, a Buenaventura, a Tumaco. Tengo grandes amigos en Tumaco. Cartagena, me conozco yo los barrios, yo podría apostar que conozco los barrios de Cartagena mucho mejor que los políticos de Cartagena, porque me los he recorrido todos, desde el Pozón hasta Nelson Mandela. Ni hablar que también estuve con esta misma fundación, estuvimos en Riohacha hace poco. Entonces he recorrido, incluso la Colombia, las zonas más apartadas, me encantan los parques nacionales, y eso he estado en Tuparro, en Utría, en Gorgona, en Puerto Inírida. Yo tuve, entonces, en todas partes, también recorriendo el país, por todas partes, conozco muy bien el llano. Me fui en canoa, por ejemplo, en una ocasión, 2 días de canoa desde Yopal hasta Orocue por el río Cravo Sur. Es decir, yo he recorrido Colombia por todas partes y la conozco y la amo. Pero es decir, todos los candidatos son de alguna parte. Curiosamente a mí me llama la atención que uno le dice, es que usted como es de Bogotá solo conoce Bogotá. Pero nunca le dicen al que es de Manizales, usted es de Manizales, solo conoce Manizales, o usted es de Medellín, solo conoce Medellín. Todo el mundo tiene que ser... Además que es el gran reto de esos candidatos que son de... Y hay otra cosa que es interesante, ¿no? A mí me obsesiona el tema rural y he tenido que ver con la agricultura y sé bastante. Yo en una época de mi vida me dediqué a sembrar tomates, por ejemplo. ¿Ah, sí? Bueno, mi familia también estuvo sembrando banano en un tiempo, entonces conozco Urabá mucho antes de que cuando me acuerdo que había un aviso en la pista de apartado que decía precaución, cruce de aviones, y la carretera uno pasaba por la pista que no era pavimentada, obviamente en esa época, ¿no? Entonces conozco Urabá muy bien desde esa época, y pasaba todas mis vacaciones de niño en San Pedro Sucre, ¿no? Entonces, la verdad es que, pero también hay otro tema que es interesante, obviamente, y a mí me obsesiona el tema de la agricultura, la parte campesina. Mi padre fue el gerente de la reforma agraria en Colombia, cuando en los 60 a mí me daban en la jeta porque le estaban comprando forzosamente las tierras a los grandes fincas para darle a los campesinos, pero algo que también es interesante, 85%, casi 9 de cada 10 colombianos vive en zonas urbanas, ¿no? Casi 9 de cada 10. Cuando hablamos del Pacífico, la gente normalmente no me dice por allá de Nuquí, no, me hablan es Quibdó, Buenaventura, Tumaco, las ciudades capitales. ciudades. Bueno, y yo sí, con todo el respeto, yo trabajo en esto no solo en Colombia, sino en todo el planeta. Ahora, por ejemplo, hoy, cuando grabamos esto, leí yo que la vicepresidenta está en Addis Ababa, en Etiopía. Yo, por ejemplo, he ido a trabajar muchísimas ciudades del mundo que me llaman de consultor, y en Etiopía, en Addis Ababa, por ejemplo con la alcaldesa de Addis Ababa, con Adanesha Bibi, yo he estado trabajando mucho, la conozco muy bien. Yo no voy allá pagado por el gobierno nacional, sino que al revés, yo voy allá y a mí me pagan, ¿no? Claro. De trabajo, ayudar a arreglar, a mejorar Addis Ababa, también con el presidente con Chimeles Oromilla, que es el presidente de una región que se llama Oromia, que es gigantesca en Etiopía. Entonces, aquí hay mucho por hacer también. Como llevando en la ese zona, modelo que aplicaste en la alcaldía. En algunas cosas sí, pero en muchos sitios he trabajado en el mundo. He sido asesor también del gobernador de Nueva York, temas de movilidad. Entonces, lo que quiero decir es que ese tema de saber sobre el tema urbano no significa que no sepa sobre el tema rural, y que por el contrario puede ser útil para mejorar en la vida a mucha gente en Riohacha o en Maicao o en Tumaco.
Es decir, eso no es algo malo, es algo que de pronto es bueno. Por supuesto. Doctor, por ejemplo, ahorita quiero profundizar también en este tema tan importante que pues yo sé que nos duele a los colombianos, y es que después del atentado de Miguel Uribe, uno dice que todos los candidatos, precandidatos, se deben sentir de cierto modo vulnerables a esa exposición pública, pero uno ve al doctor Peñalosa montando bici, con casco, caminando como si nada, no le preocupa seguir haciendo política de esa manera, exponiendo... No, yo tengo que decir que yo hacía eso. El día en que yo salí de la alcaldía, bueno, primero un paréntesis, ¿no? Miguel Uribe es muy cercano, lo quise mucho. Yo de alguna manera soy como el papá político de Miguel. Yo llevé a Miguel a la alcaldía de secretario. La única persona con la que Miguel trabajó distinto a un cargo por elección fue conmigo. Y yo lo llevé, fue nuestro candidato después a la alcaldía. Es una enorme pérdida para Colombia, una enorme, porque es que no hay muchos Migueles Uribes que salen por ahí. Pero lo que yo digo es que antes yo sí salía, apenas terminé la alcaldía, yo entregué mis carros de los escoltas y yo andaba en bus, en bicicleta, a pie, en taxi, pero incluso se encontró que había un problema de seguridad muy específico con mi tema, y a diferencia de otras personas que no les ha ido bien con la unidad de protección con la UNP o con la policía, yo sí al revés tengo que decir que estoy muy agradecido, incluso sin que los pidiera prácticamente a mí. Yo tengo ahora un batallón, entonces mi bicicleta pues le tocó guardarla. Me tocó comprar un aparato de esos de montar en bicicleta en la casa. Estoy bastante encerrado, sigo todavía montando y eso, pero espero volver. Y a mí incluso me da pena andar con tantos escoltas y demás, pero pues la información específica es que había unos riesgos específicos, entonces es una tristeza para la democracia colombiana, hay que arreglar eso. Y hoy sí tengo que decir que no ando tan yo así como decís tú, en bus, en todo, yo andaba como un ciudadano común y corriente. Antes de que usted nos comentara el tema de esa gran alianza de partidos para escoger esos candidatos que vayan a la presidencia, a mí, ahí en Revista Poder nos llegó, como por así decirlo, como un chisme. Y es que Germán Vargas Lleras le había hecho el guiño a usted para que fuera el candidato de Cambio Radical. No, ese fue un chisme. Yo nunca he hablado con Germán de eso. Y Germán, obviamente, yo espero que entre en este proceso también de selección, es muy valioso. Yo considero que Germán Vargas es la idea es que todos entremos en este mismo proceso de selección. Germán Vargas es un candidato muy valioso y muy importante, y yo creo y espero que vaya a entrar. Y como digo, la idea es que todos vamos a estar en este momento, ahí no va a haber partidos. Cambio Radical va a ser uno de los partidos en este proceso. Yo diría que serían, yo no puedo hablar nada porque solamente serían especulaciones las que diría usted. Sí, pero aquí lo que quiero decir es que todos los partidos van a actuar como uno solo y como un telón de fondo, el cascarón jurídico. Cambio Radical, Liberal, Conservador, la U. Y los que están de alguna manera sin partido. También pueden entrar ahí, en este proceso. Los que están por firmas o los que no tienen partido, que en este momento como yo, los de Centro Democrático, todos pueden entrar. Y entonces se hace un proceso, una encuesta en diciembre, donde entramos todos los que compartimos estos principios. De nuevo, aquí lo que se va a escoger es la que tenga más posibilidades de ganar. Y luego se selecciona de ahí con unas encuestas a 5 que pasan a una consulta en marzo, ya por votación. Entonces la idea es que sacamos un solo candidato. Si es Germán Vargas, perfecto; si es Juan Carlos Pinzón, perfecto; si es, en fin, el que sea, y ojalá que sea yo, por supuesto. Y esa persona pues pasa la primera vuelta. Yo creo que el que gane en este proceso, este gran equipo que estamos armando, va a ganar en primera vuelta la presidencia de Colombia. Bueno, doctor Enrique Peñalosa, ha sido un honor tenerlo en este espacio para Revista Poder, donde estamos conociendo un poco más del candidato, de su visión para el país.
y pues también es un privilegio haberlo tenido acá con nosotros. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Laura. Muchas gracias por...